Muy buenas tardes, hermanos queridos. Dios les bendiga. Hoy es lunes 8 de noviembre. Estamos en nuestra materia Bibliología 2. Ustedes van a ver mi cara de mal dormido, ¿sí? Pero bueno, es nuestro compromiso terminar estas 3 o 4 clases que nos faltan para terminar la materia. Eh, Gracias por la paciencia y gracias, por compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a tratar, para mí es la página 25, ustedes los van a buscar en sus apuntes, vamos a tratar la hermenéutica especial. Hasta acá hemos visto la parte de hermenéutica bíblica, ¿no? Donde hemos visto los diferentes tipos de interpretación, donde hemos visto, la parte básica. Pero a partir de esta clase y en adelante vamos a tratar las distintas figuras literarias que la Biblia emplea. Nosotros hemos descartado, ¿no?, el método literal, si bien fue usado en la antigüedad y especialmente por los reformistas del siglo XVI en adelante, ¿no es cierto? Pero para nosotros el método correcto es el método histórico y gramatical, ¿no? Donde trata, de acuerdo al idioma, ¿no es cierto?, las distintas figuras. Y no todo es literal en la Biblia, y eso es lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. ¿eh? Espero que les resulte provechosa y que Dios los bendiga. Oramos juntos para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta noche, estar compartiendo tu palabra. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos y comprender, Señor, cuán necesario es conocer la Escritura que nos trae la revelación acerca de ti. Oramos pidiendo tu bendición sobre cada alumno, sobre cada hermano, Señor, que está tomando esta clase, y que tu bendición fluya también a todos los que llegue a través de este video, Señor. Y comenzamos nuestra clase del día de hoy pidiendo tu bendición no solamente sobre nosotros, sino sobre todo el Seminario Bíblico de Fe, que en esta misma noche en toda la República Argentina ha dado inicio a su clase del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, nosotros vamos a empezar a hablar eh, de la cantidad de figuras literarias, más allá del aspecto sobrenatural que tiene la palabra, que transforma, que bendice, que, provoca el efecto ese único y maravilloso que solo la palabra de Dios puede provocar en nosotros: cambio, transformación, convicción de pecado, etc. Pero si lo analizáramos desde el punto de vista de la literatura, encontramos de todas las figuras literarias. Y vamos a comenzar un poco hablando, ¿cierto?, de la cantidad de figuras que aparecen allí. Y una de las más simples, las más comunes, es justamente el simil. La palabra simil, semejante, es una palabra latina, no es bíblica. Es una palabra de origen latina que significa semejante a, ¿sí?, o una comparación. Vamos a ir, por ejemplo, allí a uno de los ejemplos más básicos, ¿no? Cuando ustedes vean esta expresión, por ejemplo, allí en el Salmo 1, versículo 3. A ver, vamos a tratar de hacerlo más didáctico para yo no dormirme y que ustedes tampoco se aburran. En el Salmo 1, Salmo número 1, en versículo 3, mire que lo que dice: será como. Esa palabra como, siempre, cuando usted vea la palabra como, es comparación. Eso es un simil.
Está comparando esto con esto. ¿Sí? Y acuérdese, cada vez que va la palabra como, observación, usted va a entender que acá hay un símil, una comparación. Técnicamente se llama símil, ¿no? Entonces, lo leemos, entonces, dice el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Em, ahí tenemos entonces, está comparando la palabra de Dios, perdón, sí, versículo 3 dijimos, será como árbol el cristiano, no por nosotros, sino, estas son el Salmo número 1 tiene una característica muy especial, muy distintiva, ¿no es cierto? Que es justamente, creería que es el Salmo perfecto como introducción, ¿no? Porque habla de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado tiene que ver con dichoso, con alegre. En algunas versiones hasta es natural que se lo traduzca de esta manera. Dichoso, alegres, ¿no es cierto? Y note la condicionalidad a quién está dirigido. Al varón que no estuvo en consejo de malos. Y no es que ninguno de nosotros no hayamos andado en camino de malos. Está comparando las bendiciones que son derramadas para aquel hombre, ¿no es cierto?, que ya no está en los consejos de malos. Note la diferencia que hay entre la vida anterior y lo que tenemos ahora en Cristo. Un salmo muy, muy lindo para compartir con los hermanos. Repito, estas son bendiciones que son derramadas. Empieza el salmo, los 150 salmos, siempre nos hablan, porque hemos dicho, ¿no es cierto? Y eso es lo que tratamos de hacerle entender, ¿no es cierto? Que la Biblia es un conjunto armonioso de enseñanzas que no tiene ninguna contradicción. Y va a comparar, ¿no es cierto? Bueno, al hombre de Dios, al que tiene la bendición, que es igual que, como dice el versículo 3, ¿no es cierto? Será como árbol plantado. ¿Cómo? Árbol plantado. Parecido, semejante. Ahí tenemos el primer ejemplo. El segundo ejemplo, por ejemplo, lo podemos encontrar allí, en Mateo 13, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33. A ver si estoy medio lerdo con la escritura. Versículo 33. Y no te llegue una parábola muy mal entendida muchas veces. Después vamos a hablar de las parábolas. Pero en este caso, versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos, y ahí aparece la palabra semejante. Esto es un símil también. Es importante reconocer las palabras, diferenciar. ¿Sí? Entonces, no es que seamos árboles, como hemos dicho en el Salmo 1, 3, sino que es una comparación. Y esas comparaciones, bueno, son figuras literarias que el Señor utilizó para mostrarnos, para hacer la comparación. Ustedes van a ser igual que los árboles que están plantados juntos a la orilla de los ríos. ¿Me explico? Bien. Entonces decíamos, el reino de los cielos es semejante, está comparando allá, por eso es un símil, vuelvo a insistirle. Es la figura que más veces se va a repetir en todo o a lo largo de toda la escritura. Entonces ustedes lo van a encontrar, no solamente, nosotros hemos tomado por una cuestión de tiempo, solamente dos ejemplos, ¿no? Uno del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero podemos mirar ya, por ejemplo, también, ¿no? En Isaías 1:18, volvemos al Antiguo Testamento, en Isaías 1:18, Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta.
si vuestros pecados fueren como la grana, ahí viene la expresión, ¿cómo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, le repito, es importante, ¿no? El conocer las palabras. La palabra como siempre implica comparación, dijimos, ¿no es cierto? Entonces ya decíamos, ¿no? Como la blanca nieve serán emblanquecidos. ¿Eh? Estamos mostrando, está lleno, es la figura que más veces se repite. ¿Eh? Allí en el Isaías 55, el mismo libro, Isaías 55, vamos a mirar el versículo 8. Isaías, les recuerdo, tiene dos aspectos, desde el capítulo 1 al capítulo 39. Bueno, tiene una colección de la parte histórica, y a partir del 40, de Isaías 40 al 66, ¿no es cierto? Va a notar el aspecto profético, que en algunas cosas ya se ha cumplido y otras no se han cumplido todavía. Esto está literalmente dirigido a Israel. Por extensión, también es uno de los libros, ¿no es cierto? Se dice que Isaías es el Evangelio del Nuevo Testamento, por la cantidad de alusiones que hacen, bueno, al ministerio del Mesías. Es el Evangelio, perdón, es el libro del Antiguo Testamento que con más claridad presenta al Mesías prometido, ¿no? Y sus aspectos y su ministerio, el sufrimiento, todo. Allí en Isaías, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Y allí en el Isaías 55 decíamos, ¿no? Isaías 55, versículo 8, vamos a leer un poquito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y en el versículo 9, ahí va a ser la comparación. Esto es un símil, le repito. Cada vez que usted vea la palabra como, acuérdese, resáltelo, porque siempre va a haber esas comparaciones. Compara esto con aquello. Va a comparar. Entonces repetimos la lectura, versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Entonces va a comparar, ¿no? Los pensamientos nuestros con los pensamientos de Dios. Bien, allí tenemos, bueno, esta figura, ¿no es cierto?, literaria, que es una de las que permanentemente es sencilla de identificar, porque la misma expresión nos va llevando, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 26, 2, y note qué versículo muy particular que vamos a mencionar acá, ¿no? Proverbios 26, 2, dice, como el gorrión, ahí empieza la comparación, como, un símil, allí hay una semejanza, bien, como el gorrión en su vagar y como la golondrina